Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Caro Hernández y hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado muy especial, como siempre. Él se llama Pedro Dor, es licenciado en musicoterapia por la Universidad de El Salvador, en la que da clases desde hace 10 años en materias relacionadas a la investigación científica, metodología y epistemología. Forma parte del equipo de investigación de antropología de la religión VA, es exalumno Waldorf y estudiante del ISFD Perito Moreno orientado en dicha pedagogía. También es codirector y cofundador de la revista de antroposofía Numinous y actualmente se encuentra realizando la formación de Euritmia en la Escuela Argentina de Euritmia. Así que le doy la bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí, Pedro. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, muy bien, expectante por la entrevista. Bueno, pues gracias por aceptar la charla que te hiciste del rogar, pero ya te tenemos aquí, así que estamos muy felices. Y... Tiempo, sí, como un año, me hice rogar. Pero mira, no hay plazo que no se cumpla. Tal cual. Ahí estás. Entonces, bueno, pues primero me gustaría que nos compartieras cómo llega tu vida a la antroposofía. La verdad que fue una llegada muy paulatina, o si se quiere, sin buscarla, porque llegué a través de la escuela a la que fui desde los 4 años, que es la Rudolf Steiner de Florida, Vicente López, bueno, de Buenos Aires, Argentina. En ese sentido llegué a través de mis padres a la escuela y a través, bueno, de un médico que fue el que nos presentó la pedagogía Waldorf y nos recomendó esta escuela. La verdad que fue bastante como insólita la forma de llegar, porque ninguno de mis padres estaba en contacto con la antroposofía o la pedagogía Waldorf, y es más, ellos tienen formación académica, científica, en biología, se dedicaron a la biología, bueno, mi padre todavía se dedica a eso, y después también, bueno, tienen otra faceta más artística también. Sí, hay como ahí una pequeño atisbo de una integración, y después de la cual yo tomo mucho de ese conocimiento o de esa forma o actitud de ver el mundo de ellos hasta el día de hoy, ¿no? Que me sigue marcando. Pero ellos no conocían la antroposofía, ni están involucrados con el aspecto espiritual, así más exotérico, digamos, en el sentido de entender a la religión como un camino de búsqueda espiritual compartido y, digamos, institucionalmente, sino que ellos tenían sus búsquedas espirituales más personales, cada uno la propia, y bueno, se ve que algo de la antroposofía, algo de la figura de Steiner también les llegó, les resonó, y a partir de eso fue que comenzaron a leer acerca de la antroposofía, acerca de la pedagogía Waldorf, los modos que tenía la pedagogía Waldorf de entender y de concebir al ser humano, al niño, este niño en ciernes, que va creciendo y va tomando aspectos de su entorno, y que la espiritualidad juega ahí un papel fundamental y muy importante. Esta mirada integrativa que tienen del ser humano en la antroposofía y la pedagogía, todo eso fue un aspecto llevando a ellos a decidir que esta pedagogía era la pedagogía que querían para sus hijos. Así que esa fue la manera de entrar que tuve, que fue una manera de entrar, si se quiere, inconsciente o no buscada, digamos, desde mi yo, sí, desde un yo autobiográfico, quizás sí, desde un yo espiritual, si ahí nos metemos más con la antroposofía como camino esotérico, y de esa forma ahí sí podemos encontrar quizás que yo ya venía con una búsqueda y ya tenía como la intención de seguir este camino, y ahí sí podríamos hablar de otro tipo de encuentro con la antroposofía espiritual, pero así a grandes rasgos la manera que entré fue esta.
Y bueno, y que la recibiste y te gustó, porque me imagino que habrá algunas personas que no les gustará o no sé. Bueno, hay Sí, muchas sí. posibilidades. Bueno, yo tengo una relación como tienen también muchos de quienes fueron a los colegios Waldorf, por lo menos que yo conozco, Ujú, que tenemos como una relación de cierta manera ambivalente con la antroposofía y con la pedagogía Waldorf, ujú, en donde por un lado tenemos como una admiración por esta pedagogía, nos ponemos la camiseta de la pedagogía Waldorf, pero a su vez por otro lado sentimos como una necesidad de rebelarnos hacia la pedagogía y hacia la antroposofía y hacia la figura de Steiner muchas veces. Por eso digo ya. como que hay una cierta ambivalencia, una tendencia así polar respecto a Ujú. la antroposofía y la figura de Steiner dentro de este movimiento. Y es algo lo que me lleva también a mí, bueno, a buscar no solo dentro de la antroposofía, sino por fuera y en distintos ámbitos académicos, también respuestas y conocimientos y experiencias que me Claro. llevan no solo a quedarme con eso. No, y sobre todo porque este tipo de pedagogía se supone que te invita a que pienses, ¿no? Y a que creas y construyas, digamos, tu manera de vivir en ese trabajo de autoconocerse a partir de ahí, ¿no? Entonces, Eh, tampoco podemos imponerlo, como decir esto es la ley universal y si no sales de aquí no vas a entender nada, ¿no? Claro, exactamente. En ese sentido, es como que uno puede apreciar como una especie de contradicción, porque, bueno, te enseñan, de alguna manera te están dando las herramientas para ser crítico con la misma Claro. pedagogía y la misma antroposofía en la Ujú, educación Waldorf. Porque claro. ellos lo que buscan es que uno, o por lo menos lo que se busca en líneas generales, es que uno pueda, a partir de sus propias herramientas y propio conocimiento y propio proceso biográfico, poder llegar a una libertad, que nunca va a ser una libertad absoluta, pero por eso se habla de la pedagogía Waldorf de un camino hacia la libertad, no, de la Mm, no el camino de la libertad o la libertad, una pedagogía de la libertad, sino que se habla siempre de un camino hacia. Es claro. como, ese sería como el anhelo, ¿no? El ideal al cual se va a aspirar, que desde mi punto de vista se podría decir que para el ser humano es inalcanzable esa libertad absoluta, por lo menos en esta vida terrenal en que estamos viviendo, que vamos a seguir viviendo, pero sí se puede uno poner como esa meta hacia donde uno apuntar a Ujú, alcanzar. En ese sentido, siento que la pedagogía Waldorf, por lo menos en mi caso, bueno, también el contexto familiar, social en el que uno está, hicieron de alguna manera un buen trabajo en el sentido de que me dieron herramientas para ser crítico conmigo mismo y con los procesos que fui viviendo a lo largo de mi vida, ¿no? Y los ujú. acontecimientos. Claro, es importante recalcar que no es un adoctrinamiento. Bueno, ese es uno de los temas, sí, como más candentes dentro del movimiento antroposófico y por fuera también. Mm, Y una de las formas que tienen los que, digamos, los detractores o están en contra de la antroposofía de considerarla, ¿no? Que te ujú, adoctrina, que hay todo un proceso de adoctrinamiento en la misma antroposofía y que la educación Waldorf es una educación que en realidad te lleva a, a tener posturas dogmáticas y a ser un acólito o sí, un seguidor ciego de la figura de Steiner o la persona de Steiner. Y bueno, pero uno viéndolo desde adentro, si bien a veces se ve cierto dogmatismo en muchos casos, como que eso también de alguna manera impera, no lo veo de esta forma, ¿no? Como por lo menos en mi educación noté precisamente lo contrario, que te dan herramientas como para poder salir de ese dogmatismo o ujú, de la posibilidad de los dogmatismos que hay. Por lo menos te da luz para poder observar dónde están esos enquistamientos. ujú, Asocio mucho el dogmatismo con procesos de enquistamiento, de algo está como solidificado, ¿no? Y es ujú, tan denso como ese proceso de endurecimiento que no te permite fluir. Y está en el ujú, fluir que uno se abre y dialoga. claro. El fluir te da la posibilidad de dialogar. Y bueno, ¿y cómo nace la revista Números? En razón a la revista Numinous tiene un inicio en realidad en otro espacio o iniciativa que se llama EGESBA, que significa, EGESBA es, la E es por espacio
La J es por jóvenes, es decir, un espacio de jóvenes por una educación superior basada en la antroposofía. Esas son las iniciales del nombre. Lo que buscamos en ese grupo, que se inició en el 2012-2013, era generar de a poco los cimientos de una universidad antroposófica, en principio latinoamericana y argentina latinoamericana, porque sentíamos que acá en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, se habían dado muchos pasos en relación a la antroposofía de crecimiento, pero se había quedado hasta la educación superior, pero no universitaria, porque ahora tenemos el profesorado Perito Moreno, que es un profesorado que da título oficial, reconocido, es un instituto de educación superior basado en antroposofía, que lo que busca es formar para docentes de nivel inicial o primaria. Por ahora está en esos dos ámbitos, ¿no? Entonces lo que planteamos desde esta universidad antroposófica idealizada era que pudiera dar formaciones y carreras no solo para las formaciones docentes, sino que en esa universidad pudiera estar la carrera, por ejemplo, de medicina orientada en la antroposofía, la carrera de psicología, de filosofía, de economía, etcétera, etcétera, todo desde una concepción antroposófica del ser humano, con todo lo que eso implica, ¿no? A nivel no solo teórico, porque ese conocimiento, por lo menos a mi modo de ver, tendría que estar de alguna manera, sino también todo lo que implica a nivel práctico, vivencial, porque por lo menos los que estudiamos pedagogía Waldorf, tanto a nivel de, digamos, la formación básica, como después yo seguí estudiando pedagogía una vez que terminé en el profesorado Perito Moreno, sabemos que teoría sin vivencia es una teoría muerta, vacía, sin sentido. Entonces lo que se busca desde la antroposofía y desde la pedagogía Waldorf es darle vida a ese conocimiento, darle sustancia. Y lo mismo buscamos con la universidad, con este proyecto de universidad. Así surge ESBA con este impulso, y a partir del 2015 es que empezamos a pensar en un proyecto vinculado a la comunicación y al periodismo, que era realizar una revista que siga también este mismo impulso inicial de GESBA, pero llevado ya a algo más concreto, que era una revista en papel. En sus inicios, Numinous fue una revista en papel. Tenemos el primer número así, y que contuviera tanto conocimientos antroposóficos vinculados a la antroposofía, como también conocimientos de otras tradiciones o disciplinas, pero que de alguna manera estén articulados o en diálogo con la antroposofía. Esa fue como nuestra intención inicial. Y en un comienzo lo habíamos llevado mucho hacia el ámbito académico, pero porque estaba este impulso de la Universidad Antroposófica. Con el correr del tiempo, 2016, 2017, ya la revista empezó a cambiar este impulso inicial, o por lo menos a tomar un camino diferente, y empezó a ser una revista sobre todo de divulgación cultural y artística, y a dejar un poco esta idea de ser una revista netamente académica, o que buscase este diálogo con la academia. Si bien se siguieron sosteniendo artículos vinculados a lo académico, pues siempre eso estaba en mi afán, estaba esa búsqueda, también con la incorporación también de Martín, que estuvo ya desde un comienzo, pero acá empezó Martín Godino a tomar también más relevancia en todo este impulso, que es con el que ahora codirigimos la revista. A partir de su incorporación en este sentido, también llevar lo poético a la revista, el arte desde lo estético, como darle un giro desde otras revistas también. Quisieron que la revista no sea solo una revista que busca dar a conocer a la academia la antroposofía con el lenguaje técnico formal que tiene la ciencia o la academia del día de hoy, sino que también sea un contenido que llegue a un público más general y que sea un tipo de lenguaje más asimilable, no tan técnico. Y bueno, y
2019 aproximadamente, a partir de, sí, a partir de la pandemia, de todo este periodo que todavía estamos dentro, la revista comenzó a hacerse digital, únicamente digital. Ya había empezado a ser digital, pero Ujú. ahí en el 2019 empezó como a cobrar un impulso más fuerte la idea de digitalizarla y de poder también ponerle más energía a la revista. Porque fue así, en el 2015, desde el 2015 hasta el 2016-17, la revista cobró un impulso fuerte, fue al inicio. Después, Ujú. entre el 17 y el 19, la revista se durmió un poco. Si bien sacábamos un número por año aproximadamente, la revista se fue durmiendo. Y después, a partir de la pandemia, de finales de 2019, principios de 2020 hasta ahora, la revista tomó un nuevo impulso y empezamos ahora no solo a hacer, digamos, una revista en papel, no solo un número así con escritos, con artículos y todo eso, sino que también empezamos a darle importancia a lo que son conferencias, charlas de diferentes personas de Ujú. antroposofía. Como que empezamos a tomar el ámbito audiovisual y Claro. no nos quedamos solo con el visual Ujú. narrativo. Pues muy bien, porque es justo lo que se está llevando ahora, ¿no? Entonces, además de que, bueno, ustedes tienen un diseño muy lindo. A mí me encantan los colores que han elegido, el cómo lo tienen diseñado. Es muy moderno, es muy fresco y bueno, los artículos que han publicado son muy interesantes, que como dices, bueno, en los que he podido leer de música y son temas que son interesantes, yo creo que para mucha gente te resuelven las cuestiones que puedes tener. Y como que siempre ese medio que te acompañe, o sea, si yo tengo algo que me gusta, ¿no? Cualquier tema, y tengo medios de comunicación que me acompañan, es algo que se agradece siempre, como que uno se encariña y Claro, agradece que te estén acompañando en ese tema y te traigan información interesante y esa comunicación también es muy bonita y no se puede perder, ¿no? sí. Bueno, otra cosa que diferencia esta revista con otras de antroposofía es que nosotros no buscamos publicar artículos de Steiner, de Rudolf Steiner, ¿no? Es más, en la revista no hay ningún artículo que sea de Steiner Ujú, propiamente. ujú, Pero eso porque también es parte de nuestro ideario con la revista, por lo menos el ujú, que mantenemos hasta el momento. Querer de alguna manera trascender o plantear de que si la antroposofía va a seguir como un camino posible y un camino con un verdadero peso a nivel cultural y social, la antroposofía tiene que de alguna manera dejar la figura de Steiner. Pero porque eso pasa en toda ciencia, en todo ámbito, sí, científico, y la antroposofía, por su nombre, es ciencia espiritual, es un camino también científico. ujú. Entonces, nosotros planteamos eso, ¿no? Que la antroposofía en algún momento, idealmente, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Idealmente, uno podría decir, hablar de antroposofía sin estar todo el tiempo buscar, tomando a Steiner como referente de todo, todo, todo. Es como que Ujú, poder salir de esa lógica que está ujú, en todo comienzo de los movimientos, pero que cuando se solidifica, toman como más fuerza y más forma, ya esa figura que era tan importante del líder, de alguna manera se disuelve, pero porque ya toma un impulso propio el movimiento, una autonomía, más allá ujú. de ese líder que le dio inicio. Claro, me has hecho recordar un poco, no sé por qué lo estoy relacionando así, pero me sale, por ejemplo, un árbol genealógico, ¿no? Normalmente tú ves tu árbol genealógico hasta cierto punto, ya más arriba no ves, o sea, ya no ves del tatarabuelo, ya ni siquiera te acuerdas, sino que Claro, ves lo otro, ¿no? sí. Que ha ido creando cosas nuevas, claro. Y a su vez lo tenés en la sangre, a ese sigue estando en uno. Le dio Claro. forma a uno de alguna forma, ¿no? De alguna Mm. manera. Sí, está bien tenerlo presente, pero bueno, que no se vaya por el camino de ya creer que esto es una religión, porque además él fue el primero que dijo, hagan este conocimiento suyo y no estén, o sea, lo que han dicho todos los grandes maestros, ¿no? Jesús, no creen religiones a partir de mí, bueno, pues todas las religiones a partir de, o Claro. Buda, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, siempre pasa eso.
o generalmente Sí, pasa eso. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues así está que muy bueno. interesante la mm, propuesta que están haciendo ustedes y es bueno tenerla presente, sobre todo para la gente que se quiera acercar en algún momento con ustedes a participar, ¿no? Que lo tengan Sí, presente. eso no quiere decir que no valoremos la figura de Steiner, ni mucho menos, pues lo Claro. tenemos como una figura muy importante para nosotros y para la revista. De Ujú, hecho, consideramos como el padre de la antroposofía a Steiner y que hoy día sigue vigente su claro. obra. Ujú, Pero nos parece también, o por lo menos me parece a mí, que a veces pecamos de mencionarlo más o de traerlo más al presente de lo que quizás se debería traer, ¿no? ujú, O es beneficioso traerlo, porque claro. a veces me parece que esta como necesidad que tenemos de tener una referencia externa y de tenerlo como un padre, una figura así Ujú, paterna, ujú, hace que de alguna manera perdamos nosotros también nuestra posibilidad de una mayor libertad y autonomía, ujú, de, de olvidarnos un poco de nosotros y estar pensando o actuando de acuerdo a lo que Steiner dijo o dice ujú, y no de acuerdo a lo que nosotros, a partir de nuestros propios conocimientos y experiencias, ujú. podemos Claro. decir. Pero porque además todo va desarrollándose, todo lo que es la cultura desde Steiner ahora hizo cambios impresionantes, hay Ujú. cambios de paradigma que se fueron dando, y si uno se mantiene con Steiner y el contexto de Steiner y se queda con eso, se pierde de poder de alguna manera articular o dialogar con el presente. Entonces Y, viene por ese lado también. claro, es Sí, interesante lo que dices porque cuando, bueno, la mayoría de las veces yo creo, bueno, al menos yo he experimentado el que si yo adopto una doctrina, una forma de pensar, pues ya no soy responsable yo, ¿no? No es que a mí eso fue lo que me sí, enseñaron y yo estoy obedeciendo, ¿no? Y eso también es muy cómodo, también puede pasar. Y también la otra pregunta que hay que hacerse es si realmente pensamos, porque a veces creemos que nuestras decisiones son pensadas, pero realmente pueden ser que estén obedeciendo a algo que ya es como un mecanismo, es parte de nosotros, porque es lo más sencillo, lo más cómodo. Ya, es que de verdad ya no nos damos cuenta si realmente cada acción que llevas a cabo en tu día es gracias al pensamiento o es porque ya está mecanizado en ti y lo haces porque te lo han enseñado, ¿no? bueno, ese es uno de los grandes temas para mí, que es súper importante y que se le da poco valor o visibilidad dentro, me parece, de la antroposofía en particular, que es en lo que yo estoy más metido, ¿no? Ujú, Esto de entender bien cuál es la fisiología, por llamarlo de alguna manera, o el funcionamiento de nuestras mentes en ujú, relación a la construcción de las ideas o la ujú, elaboración de las ideas. Entonces, en este sentido, hay autores que plantean más desde las neurociencias que ujú, nuestro cerebro es un obsesivo narrador de historias. Antonio Damasio, que es un neurocientífico, creo que es portugués, bueno, él habla de este asunto y él plantea esto en sus escritos, ¿no? En sus teorías, que el cerebro lo que hace continuamente es crear historias, pero esas historias son creadas de alguna manera con fines de supervivencia de la especie. Sirvieron en su momento digamos, a organizar nuestra psiquis y a darle una coherencia y un sentido que nos permitió de alguna manera movernos a nivel conductual de cierta manera y nos llevó a ciertos logros, pero que en el día de hoy siguen obrando esos mecanismos, siguen funcionando y muchas veces no nos damos cuenta y están hasta incluso en los orígenes o en los procesos ideicos, ¿no? De nuestras ideas. Me hice también acordar a otro autor, que ahora no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo un poco de la teoría que plantea, no sé si es Barrett, bueno, que también es un científico de la religión, un investigador de la religión, ¿no? Pero lo investiga desde las ciencias cognitivas, como programa de investigación, las ciencias cognitivas de la religión, ujú, que plantean que en los orígenes de toda religión, bueno, hubo una cierta preponderancia de ciertos mecanismos a nivel neuronal, a nivel cognitivo, que permitieron y que permiten actualmente también
dar origen a ciertas ideas. Entonces este hombre habla también del origen ontológico de las ideas. Es decir, que el cerebro tiene como ciertos mecanismos que se van dando a lo largo de la historia de diferente manera, pero que lo que permiten esos mecanismos es la creación de determinadas, sí, historias, ideas, mitos, etcétera, o vivencias, hasta lo lleva al nivel ontológico de la existencia, es decir, al nivel del ser. Pero bueno, según su planteo, son mecanismos cerebrales o cognitivos que nos llevan a esas afirmaciones y esas vivencias de realidad. Y ahí no está, no hay un espíritu, no está Dios que nos van guiando hacia esos lugares, sino que es nuestra propia mente, nuestro propio cerebro el que nos va llevando ahí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta postura, por lo menos la tomo como una hipótesis, como una teoría más, pero no me termina de convencer, porque para mí todo lo que son procesos cognitivos, neuronales, esos existen, están, pero no nos determinan, sino que forman parte y formaron parte en su momento y siguen estando, pero a su vez uno tiene una cierta libertad. La libertad existe, no es todo determinado por estos circuitos neuronales o cognitivos. Así que bueno, ahí hay todo un tema a debatirse, ¿no? También y a investigarse. Sobre todo me parece súper importante para la antroposofía poder dar con esos temas, porque yo creo que la antroposofía podría dar mucha luz en ese sentido, y a su vez la antroposofía tiene una mirada que es una mirada esperanzadora de la libertad y del camino futuro del ser humano. Si uno se queda con la mirada neurocientífica y de las ciencias cognitivas de la religión, por lo menos de ese programa que dije recién, si uno se basa en eso, bueno, su vida es una vida basada en un determinismo materialista, digamos, ¿no? En última instancia es el cerebro el que está creando la realidad que uno vive. Además, bueno, la antroposofía te da como mucha seguridad, o al menos a mí me la da, ¿no? De decir, a ver, piensa, confía en lo que piensas y en lo que sientes y en lo que eres y vive. No me parece que le haga daño a nadie. O sea, yo creo que ahí con información, con conocimiento que te van arrojando y que tú vas experimentando y demás, pues vas sacando tus propias conclusiones y me parece que eso es lo más enriquecedor. Yo creo que ahora los maestros tienen un gran reto por delante, porque al menos yo en casa, por lo menos con mi hija, le digo, por ejemplo, el tema que alguien le comenta, los dinosaurios, ¿no? Mamá, los dinosaurios murieron porque cayó un meteorito. Bueno, eso dicen unos, pero hay otros que dicen esto y hay otros que dicen esto. ¿Tú qué crees que ha pasado, no? Y dejarle la Claro, pregunta para que ella piense, imagine y si le interesa siga investigando y descubra por ella misma, ¿no? Y eso sería para mí lo más bello de ver en una escuela, porque ver pensar a un niño, ver cómo imagina, ver cómo construye, es hermoso. exactamente. Sí. Bueno, y ahí para que se logre eso, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, a mi modo de ver, es sumamente importante el autodesarrollo y la autoeducación por parte también de los docentes y de los padres en general, ¿no? Ujú, Pero sobre todo de los docentes, si estamos hablando de una escuela, cobra mucha importancia porque a veces se da esto bueno, imponer de alguna manera mi ujú, propia mirada, sí, mis propias lógicas de pensar la educación o de pensar al otro y de pensar su aprendizaje, que lleva a que también dentro de la misma pedagogía Waldorf, en lugar de ser un aprendizaje libre desde la vivencia y desde la experiencia, termina siendo un aprendizaje, por un lado dogmático, pero por otro lado también que muerto, si se quiere, un aprendizaje muerto, un conocimiento muerto el que se transmite, y que en lugar de abrir y dar una apertura, condiciona y cierra. Por ejemplo, yo tengo algunos recuerdos del colegio Waldorf, de algunas vivencias con los colores. Ahora se me ocurre, por ejemplo, en donde, bueno, yo asocio tal color a tal letra.
o a tal número. Y después, cuando hice el profesorado en el Perito Moreno, los colores eran distintos, eran otros, los colores asociados a tales letras y a tales números. Y hasta el día de hoy que no puedo del todo hacer ese esfuerzo para asociar de esta otra manera distinta el color al número o el color a la letra. Me quedó muy arraigada la primera forma, pero no sé en última instancia si esa primera forma es la forma más ideal o más cercana a la verdad, a lo verdadero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me hacen ruido de la pedagogía Waldorf. Me hacen ruido en realidad, sobre todo en el sentido de pensar hasta qué punto se le da realmente importancia a la autoeducación por parte de los maestros y se hace ese proceso dentro de la pedagogía, porque a veces siento que hay más dogmatismo en la pedagogía Waldorf que en una escuela que es otro tipo de pedagogías o escuelas con una educación estatal, oficial, pública. Entonces, bueno, esos son temas que voy pensando también. Y lo asocio mucho a mi propia biografía como estudiante en un colegio Waldorf. O sea, que es un reto que hay que vivir y enfrentar y transitar, ¿no? No creer que como ya tenemos este conocimiento ya estamos en lo correcto, sino seguir trabajando en él para mejorarlo dentro de lo que cabe, ¿no? Claro, sí. Sí, y después también intentar, es como no sé si un consejo que doy, pero bueno, como una idea que se me ocurre, ¿no? No intentar tomar como la palabra porque se juega mucho en la pedagogía Waldorf, me parece a mí, lo que se llama el sesgo de autoridad. Es decir, si fulanita o fulanito, por ejemplo, una maestra con mayor trayectoria y mayor experiencia y conocimientos, dijo tal cosa acerca de un color o acerca de una canción, no por eso tomar como esa una verdad Ujú. legada que hay que reproducir y copiar, porque pasa también mucho eso, de sentir a veces que, bueno, las canciones llegan por vía oral o vía de tradición, entonces son replicadas por otros, pero cuando son replicadas, justamente al ser replicadas, hacer una copia, le falta toda la vida a esa música, a esas canciones, a esa obra de arte, por ejemplo, en un pizarrón o lo que sea, ¿no? Le Claro. falta esa vida que tenía en un primer momento cuando se creó esa imagen o se creó esa canción, etcétera. Ujú. Entonces, me parece que y esto era algo que se recalcaba mucho en el profesorado Perito Moreno, poder pasarlo todo por la vivencia Ujú. artística, ¿no? Como pasarlo por el propio cuerpo. Ser nosotros, volver a ser niños nosotros como docentes, pero no por el hecho este de querer volver al pasado, que todo pasado es mejor y todo ese mito que hay detrás Ujú. de eso, sino tratar de volver a esas vivencias que tuvimos de niños porque son vivencias de alguna manera más ligadas a la experiencia directa que Ujú. ahora, que está todo tamizado por la razón, ¿no? En esos momentos uno absorbía, bebía del entorno, todos los conocimientos y todas las experiencias y las hacía propias. Y ahí estaba la vitalidad, esa fuerza Ujú. vital. El Claro. adulto, cuando repite otro, no está pasando por ese mismo proceso, está haciendo, en el mejor de los casos, al revés. Primero lo pasa por la mente, racionaliza y después lo pasa a su sentir, a su vivencia. Bueno, ahí como que empezar como a jugar con esas fuerzas y no dar todo por hecho, que también se relaciona con esto de la figura de Steiner como autoridad Ujú. amada o no, pero como esta figura de Steiner y rendirle como un culto exagerado en algunos casos y tratar bueno, de poder uno mismo hacer ese proceso y Ujú. encontrarse uno mismo con uno mismo, no con el otro, con otros, sea Steiner, sea Goethe, sea quien sea, ¿no? Encontrarse con uno mismo y desde ahí actuar y desde ahí pensar. Sí, bueno, nos queda mucho trabajo por delante. Yo creo que es un buen consejo el que dejas ahí para mirarlo y para trabajar en ello, porque, bueno, yo te voy a decir de la pedagogía normal, ¿no? Que es a donde va mi hija. Sí, Es tristísimo ver a los maestros. De verdad que yo creo que tiene más vida el poste de la calle
que el maestro. O sea, ya ni te sonríen, los ves ya como muertos en vida, como zombificados, no sé, como una cosa que dices, qué triste, Sí, ¿no? Estás agotado y sigues aquí, ya has perdido la alegría de vivir, has perdido todo. Lo que veo es el envase, no el contenido. O sea, realmente es un poquito triste porque tienen ante ellos niños que están llenos de energía, de vitalidad, de fuerza, de imaginación, de un montón de herramientas que traen para desarrollar y compartir y se encuentran con estas tablas que de verdad que es triste, ¿no? Pero ni una sonrisa, ¿eh? Pero ni una claro, palabra, o sí, sí, sea, sí. es una cosa No, no. terrible. Sí, es que también ahí, bueno, ahí también se juega otro tipo de legado. Claro. Hay legados. Se juega lo mismo que se juega en la pedagogía Waldorf, me parece que se juega también ese tipo de dinámicas en cualquier otro ámbito educativo. En este sentido de que hay una transmisión de conocimientos que se va dando de generación en generación, en donde se plantea que la anterior generación o las anteriores tenían un conocimiento más riguroso, más puro, o un conocimiento mayor y más experiencia, entonces uno tiene como que tomar de esas fuentes de conocimiento y transmitirlas en el presente. Pero bueno, lo que se juega sobre todo en la educación que no toma lo artístico como uno de sus fundamentos, es justamente que no se vivifica ese contenido, no se Ujú. pasa por el cuerpo, no se pasa por la propia experiencia. Y está también este tema, este, para mí, gran error muchas veces en donde, bueno, la educación se imparte a partir de un manual. Entonces, Ajá. para todos, se unifica para todos el mismo contenido, es un contenido unificado que se les Ujú. da y de todas formas, me parece que esto empieza ya a cambiar. Hace ya unos cuantos años hay cambios, pero es tan fuerte esta impronta, es tan fuerte este legado, que, bueno, que es difícil hacer el cambio. Claro. Eh, Hay investigaciones sobre este tema, porque, por ejemplo, ahora la educación, por lo menos a nivel filosófico, la educación que tiene más vigencia, las teorías más vigentes, son las teorías constructivistas en cuanto a lo educativo, que son teorías que se basan en que el ser humano, a lo largo de su proceso vital, va construyendo la realidad. La Mm. realidad es una realidad compartida y construida. Y es ese, digamos, ese principio que se comparte desde el constructivismo, es un principio que ponerlo en práctica, llevarlo a lo concreto y al día a día de una escuela, por ejemplo, de la educación, es muy complejo. Es Claro. más fácil quedarse con el paradigma anterior, que es el paradigma basado en el realismo ingenuo, en donde se plantea que nosotros venimos con una mente como si fuera una tábula rasa, nuestra Ujú. mente a la que hay que incorporar el conocimiento y uno es pasivo frente a esa incorporación. Bueno, ese es un paradigma que ya quedó en el pasado, ya no se considera que sucede eso. Pero a nivel práctico y a nivel de la experiencia, es mucho más fácil reaccionar o intervenir basado en este paradigma antiguo que en el nuevo, porque el nuevo implica todo un trabajo por parte del docente y por Ujú. parte del alumno de construcción del conocimiento, un trabajo más activo, un trabajo como el que se da de alguna manera en la pedagogía Waldorf o la Montessori, Ujú. donde el conocimiento se va construyendo a partir de la experiencia, de la vivencia, o de otras educaciones también que son consideradas alternativas, que también plantean esta idea, ¿no? De un conocimiento activo, de un sujeto activo frente al conocimiento y todo esto. Pero una de las razones así básicas por las cuales este tipo de educación no tiene tanta incidencia y no termina siendo la educación que se toma como digamos, de forma más generalizada, es por este principio de que es más costoso a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel de un montón de funciones, es más costoso esta forma más activa que la anterior. Hay algunos estudios al respecto de eso. No son estudios que vienen de pedagogía Waldorf, de Montessori, sino que son estudios que vienen de las ciencias cognitivas, de la psicología cognitiva del aprendizaje y de todos esos ámbitos. También te quería preguntar sobre
Esto que decías hace un rato de la Universidad Antroposófica que quedó ahí Sí, idealizada. y lo va a seguir estando así. Pero bueno, se puede ir más allá, ¿no? ¿O no? ¿O crees que es muy complicado traerla? A ver, yo creo que sí se puede, y de hecho, para mí va a ser algo que se va a dar en algún momento, porque ya existen en el mundo otras universidades antroposóficas o con orientación antroposóficas, algunas que lo comparten más que otras, o algunas que lo expresan más que otras, digamos, hacia el afuera. Por ejemplo, hay en Alemania por lo menos dos universidades antroposóficas o con esta orientación. Después hay una en Noruega, así también muy importante. Después hay, tengo entendido, en Brasil, algunos impulsos en este sentido. No sé si en Estados Unidos también hay, ahí yo la verdad que desconozco, pero sé que a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, se van dando impulsos similares al que estaríamos proponiendo desde este espacio. También acá tenemos el antecedente del Pedrito Moreno, como ya dije antes, así que me parece que es algo que se va a dar en algún momento, digamos, de una forma bastante como natural. Lo que no sé es si nosotros veremos esa universidad mientras estemos vivos o serán otras generaciones las que la lleven a cabo, ¿no? La que la construyan y Mm. co-creen. Sí, porque era Pero justo me lo que te iba a parece, sí, preguntar, si los maestros de infantil o de primaria tienen todo ese reto encima, pues los de universidad estará igual, ¿no? De esfuerzo y de trabajo, o más. sí, y hasta algún punto puede ser que más, porque me parece que la pedagogía, lo que es la pedagogía Waldorf, está ya, por lo menos acá en Argentina, está mucho más como asimilada, naturalizada que otro tipo de profesiones o Ujú, disciplinas, como puede ser filosofía, puede ser la economía. Si bien hay impulsos en esos sentidos, la verdad que me parece que la pedagogía ya tiene un lugar importante, por lo menos en el imaginario social argentino, ¿no? Como que ya tiene, ujú, además lleva muchos años acá, ya se ujú, cumplen como 80 años, 75 años o más de la primera escuela Waldorf acá en ujú. Argentina, así que tiene una historia. Otras profesiones, la historia es más corta. Y también se juegan muchos intereses. Por ejemplo, en lo que es medicina se jugarían intereses distintos. En lo que es psicología, bueno, también. En lo que es economía o en lo que es dinámica, yo creo que también se deben jugar otros tipos de intereses ligados a lo político, económico, que a lo mejor de alguna forma podría llegar a obstaculizar, ¿no? Este proceso, Ujú. pero me parece que en algún momento se va a terminar dando, se va a terminar generando y cristalizando esta idea. Claro. Claro, sería muy bello también verlo y, bueno, no sé, yo creo que la gente agradece incluso cuando recibe un conocimiento que te da muchas posibilidades. Es algo que te libera, ¿sabes? Porque tener que estar en lo correcto, cumplir solo con eso, cuando a veces el corazón te late para otro lado. Claro, por ese lado venía la idea de hacer una universidad antroposófica, por el lado de poder poner en sintonía lo que uno siente con lo que Ujú. uno piensa, con lo que uno hace, La coherencia, ¿no? lograr esa coherencia, sí, Ujú. tan difícil hoy en día, porque el sistema muchas veces no te lo permite. Incluso a veces no sé si es que no te lo permite, sino que no, ni siquiera se plantea como posibilidad. Es como que el arte puede llegar a la universidad, de hecho llega a las universidades, los procesos artísticos, el conocimiento a partir del arte. Yo también Ujú. trabajé varios años en un instituto universitario de investigación hospitalario, no quiero decir el nombre, pero bueno, también trabajé ahí. Y a partir de ese trabajo me di cuenta que el arte puede inmiscuirse, puede entrar en diálogo con el conocimiento teórico. De hecho, se Ujú. lo está haciendo en esa universidad, por lo menos en esa facultad donde estuve trabajando. Pero siento que si desde digamos, la cabeza de la institución no tiene eso como ideario, muchas veces termina disolviéndose ese impulso o no llega del modo que debería llegar o podría estar llegando a los estudiantes. Pues en esta materia yo estoy, bueno, estoy en esa universidad,
en ese instituto universitario, estoy dando, o estuve dando, ya ahora no doy más, pero estuve dando materias vinculadas a la medicina, el arte y la cultura. Materias así introductorias a esos temas y también que se dan en los primeros años de la carrera de medicina, de enfermería y de nutrición. Ujú. Bueno, los alumnos tienen como tareas que realizar actividades artísticas, ya sea a través del arte plástico, a través de la música, a través del teatro, etcétera, etcétera. Pero desde, digamos, los que gestan la universidad o los que gestan, los que tienen en este momento, digamos, la dirección del instituto, no saben, no están muy al tanto de todo esto o no comparten esta idea que se tiene. Entonces Ujú. ahí hay también como un cierto cortocircuito o un cierto como proceso que no se lleva a cabo como globalmente, integrativamente. Entonces, porque por ejemplo, se da en esa materia, el arte en esa materia es súper importante, ¿no? Es como central. Y en otras materias también, pero que somos nosotros los profesores. Y después van a otras materias y nada que ver, es como que tienen, no está el arte en todas las materias, está en dos o tres y las demás tienen la mirada tradicional y bueno, son esas dinámicas. Entonces es como que en ese sentido me pongo a pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto uno está realmente ayudando en ese proceso? Seguramente algo sí se ayuda, porque uno da herramientas artísticas para pensar en relación al cuerpo, a la vivencia, pero en un mar, si uno pone una gotita de agua, ¿no? En un mar que es totalmente distinta, lo poquito que uno pone, de alguna manera se disuelve en ese mar. Ujú. Generalmente, a veces no, pero en líneas generales. Entonces, esta universidad antroposófica vendría a ser como un proyecto global en donde se integre el arte, la religión y la ciencia. Al estilo de los templos antiguos, ¿no? Ujú. De esta idea de templo que había antes, como un lugar donde está el conocimiento así como trascendental o Ujú. espiritual de un pueblo, de una cultura, y a la cual uno puede acercarse a través de, no solo desde la lectura, sino también desde la propia vivencia. Pues ojalá, ojalá vuelvan esas universidades que nos hacen falta, porque yo creo que muchos seguramente las disfrutarían y sacarían provecho de ello y además, pues cambiaría completamente toda nuestra manera de vivir y de percibir la realidad. Así que ojalá se dé. Sí, sería lindo que se dé algo así. Ujú. Sí, y bueno, después también a raíz de esta idea de la universidad, pues lo que nos planteábamos era esto de, bueno, hay una universidad en el medio de una ciudad X, por ejemplo en Buenos Aires, Ujú. surge una universidad antroposófica. Ujú. La gente sale de la universidad y después se va a su vida diaria, común, digamos, que no tiene nada que ver con lo que se vivió, Ujú. vivenció y experimentó en esta universidad. Entonces ahí nos preguntábamos hasta qué punto esta idea de esta universidad no tendría que ser como también pensada como si fuera una comunidad, una Ujú. ciudad universitaria, en donde el centro esté en la universidad, pero uno después vive en esa universidad, en ese centro. Contribuye. Sí, una cosa así. Bueno, fueron surgiendo distintas Pues, ideas pues en relación a este ojalá que punto. se vaya dando, no lo dejen para que para que florezca y ojalá que se dé, porque la verdad es que es interesante y ya es cuestión de que uno empiece y se dé en un lado para que se siga dando, ¿no? Después. Sí, sí, es como que la idea está, ¿no? Ahora ya la idea está, la semilla está sembrada, pero ahora Ujú. falta que se tome como las riendas del asunto y un grupo de gente pueda como hacer que florezca o que crezca esa semilla. Igual yo creo que esa semilla está hace tiempo ya está hace no sé cuánto, pero muchos años, digamos. No soy el Ujú. primero que habla de un asunto así, ¿no? Como que ya hubo Claro. otras personas que ya hablaron de este tipo de ideas, pero lo que va pasando siempre es que queda como idea, va quedando a Ujú. otras generaciones, ¿no? Y va, Sí. otra cosa que siento importante en esto, si se quiere hacer una universidad antroposófica, como es tan sagrado este proceso que se tiene que dar, no tiene que surgir desde la cabeza. Es como que se tiene que dar
desde un impulso espiritual. Por eso yo, por momentos, es como que dejo la idea a un lado, no la toco, porque siento que si yo ahora me pongo con la universidad, sería forzar un poco las cosas. Entonces, por eso quiero primero hacer otros caminos. Por ejemplo, ahora estoy con la euritmia. Ahora empecé con la formación, estoy como retomando la formación de euritmia, que son como 4 o 5 años, que es súper intensa. Pero yo digo, bueno, si salgo de euritmia y sigo manteniendo esta idea de la universidad, ahí quizás me anime a meterme más en serio con todo este proyecto. Si cuando salgo de Euritmia salgo con una idea totalmente distinta u otro proyecto, hago el otro proyecto. Pero como que no quiero que esta universidad nazca desde la cabeza de la gente. Es Claro. como un anhelo mío, ¿no? Como que sería lindo que nazca de una necesidad real, social, que se presente, o cultural o espiritual, que nazca desde ahí. Claro, pues si te toca que te irás rodeando de las personas que te van a acompañar en el camino. Sí, claro, una cosa así. Ujú, Sí, que surja de sincronías, que claro. se vayan entretejiendo. Bueno, pues ya veremos qué pasa, en unos años ya nos contarás. Ya veremos. Mientras tanto, pues que siga triunfando la revista Numinous y bueno, quien quiera participar que se ponga en contacto con ustedes, ¿no? No sé si tengas algún medio de contacto. Sí, tenemos bueno, la página web que Ujú, es ujú. www.numinosAntroposofia.com, y después para comunicarse con nosotros a través del mail, nuestro mail es numinousinformes, todo junto también, @gmail.com. Pues ahí quien quiera colaborar y compartir lo que sabe, pues que se ponga en contacto con ustedes y a seguir trabajando porque es así como cambian las cosas, nos gustan. Y sí, o que no nos terminan de llenar. Exactamente. Bueno, quería Así que agradecerles a ustedes por este espacio que nos brindaron a la revista y a mí. Pues yo siento como que es un espacio que le brindaron a la revista. Así que quería agradecerles por eso. De parte también de Martín Godino, que es con quien estamos ahora llevando a cabo la revista, y de parte Ujú. mía. Y bueno, seguimos trabajando en conjunto, dialogando. Así que bueno, quería agradecer por eso. Y este año se van a venir, bueno, nuevas charlas. Estamos también pensando en cursos para hacer Ujú. y también darle una impronta especial a este primer impulso que ya les mencioné a lo largo de la charla acerca de lo académico y la antroposofía, que ahora ya Ujú. empezamos a grabar algunas cosas acerca de eso, de esos temas. Así que bueno, en principio todo eso. Pues muy Y bien, suena muy agradecerles. bien. No, al contrario, gracias a ustedes por el trabajo que hacen y pues nos leyendo y viendo. Dale. Muchísimas gracias a Pedro Dorre por su contribución a la antroposofía, por compartir con nosotros su mirada y también, y yo creo que después de escuchar esta charla me queda la conciencia de que a la pedagogía le queda un largo camino por delante y que es momento, yo creo que es el momento ideal de hacer un parteaguas, de rehacer todo y construirlo ya desde la actualidad, desde el ser humano que somos ahora y con la visión de futuro, de qué es lo que viene, cómo van a vivir, cómo van a construir sociedades, cómo van a crear ese mundo que les queda a las nuevas generaciones. Nos hace falta entender esa parte, analizar qué es lo que ahora nosotros no tenemos, las carencias que vamos teniendo y qué herramientas les pueden servir a los futuros ciudadanos del mundo para ser sobre todo mejores seres humanos, para ya no caer en las mismas enfermedades y en los mismos errores, para evolucionar por fin. Y también me llama la atención cómo nos vamos quejando, ¿no? Un poquito de las cosas que vivimos, que siempre queremos mejorarlas. Es una tendencia que tenemos los seres humanos. Yo me quejo de las escuelas en las que estudié y cada uno nos vamos quejando porque creemos y consideramos que se pueden hacer mejor las cosas. Y yo creo que la queja no es mala siempre y cuando aportemos y trabajemos para ver eso que queremos
que queremos crear materializado, ¿no? Porque si nos quedamos en la queja, pues vamos a sufrir porque nada va a cambiar. Entonces es interesante. Yo creo que aquí lo que queda como mensaje aprendido, al menos para mí, es que la pedagogía es renovarse o morir. Y ojalá sigan saliendo estos héroes que trabajan mano a mano con los alumnos para... Y no solo ellos, ¿no? Unirnos todos, padres, comunidad, sociedad, todos trabajar en equipo, todos ayudarnos, todos compartir herramientas que nos pueden servir para que este mundo sea mejor. Así que por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Te recuerdo que estamos en contacto en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Así que ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.